Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando estén sintonizando. Eh, ¿Se acuerdan que en la primera parte de nuestra primera emisión habíamos dedicado justamente al primer fragmento de Siddhartha de Hermann Hesse? Bueno, nuevamente voy a comentar la segunda parte. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dejado con esta pregunta, ¿no? La diferencia entre lo ético y lo moral, entre la ética y la moral, eh, en cuanto a la vida de un ser humano, siempre pensando en esta cuestión en la que nos insertaba en la novela de Hess, en cuanto a esta experimentación individual, ¿no? Como este ejercicio, digámoslo así, ejercicio espiritual que encaraba para su propia vida el personaje de Siddhartha. Bien, en el capítulo 5 comienza haciendo como una especie de repaso de la primera 4 capítulos y, bueno, menciona que hasta ahí Siddhartha había llegado a un nivel de pensamiento, de rechazo de la doctrina del Buda, ¿no? En el momento que él se había cruzado con el Buda y le había rechazado, ¿se acuerdan? Que lo dijimos en la primera parte. Bueno, en esta segunda parte menciona que justamente lo que él le había reclamado al Buda, o la crítica que le había dicho, ¿se acuerdan? Que era esta de como una especie de agujero en la teoría que tenía que ver con el momento de comunicación de esa sabiduría a la que él había llegado, a la que el Buda había llegado. Entonces, creer que eso lo podía comunicar a través de una forma de doctrina era lo que estaba errado, digamos. No su sabiduría, él había llegado a través de la iluminación a la verdad, pero sí la forma de comunicarlo. ¿Y por qué? Esto habíamos dicho que tenía que ver con la importancia de la experiencia propia en el proceso de iluminación. Los tesoros y los secretos del Buda no estaban en la doctrina, sino, sino en lo inexpresable y lo incomunicable que él había experimentado en la hora de su iluminación. Entonces, a partir de esto, el autor nos introduce en que Siddhartha comienza a hacer esa búsqueda de la verdad en su propio ser, habiendo rechazado esta doctrina y queriendo conocer también su propio cuerpo, porque acá aparece como esta famosa dualidad en la filosofía occidental, ¿no? De pensamiento y cuerpo, de mente y cuerpo, ¿no? Esto de mente sana in corpore sano. Bueno, entonces él dice, él había encontrado la verdad en su pensamiento, o más que la verdad, había encontrado su identidad en el pensamiento, a través de la introspección, la meditación, etcétera. Y ahora es como que no quería dejar de lado la parte corporal, ¿no? Entonces, si las dos cosas son importantes, el pensamiento y los sentidos. La mayoría de la gente, Kamala, es como una hoja que cae, gira a través del aire, se agita y golpea el suelo. Pero hay otros, unos pocos, que son como estrellas, siguen un curso fijo del que ningún viento puede desviarlos. En ellos mismos tienen sus leyes y su curso singular. Miles de seguidores escuchan doctrinas cada día, siguen las instrucciones del Buda a cada hora, pero todos son como hojas cayendo. Y acá aparece la cuestión de la diferencia entre la moral y la ética, ¿no? Entonces él menciona que, bueno, el Buda, en un momento determinado, ¿no? Supuestamente cuenta que dice que él sintió el llamado y se puso a meditar abajo de un árbol, ¿no? Y el llamado sería un llamado interior, ¿no? Es como la figura sería como la voz interior le dijo que al Buda que tenía que meditar abajo de ese árbol y quedarse ahí. Entonces, ahora Siddhartha, eso le pasó al Buda. Siddhartha tenía que escuchar su propia voz interior a ver qué le ordenaba esa voz interior. Esa voz interior que ordena algo, como no tiene que ver con obedecer una costumbre, eh,
digamos, social o comunitaria, o una ley, no tiene que ver eh, con la moral, sino que tiene que ver con la ética. Es como una especie de regla que uno se autoimpone porque siente que eso le hace bien. En este caso sería eh, en cuanto a la meditación, en cuanto al yo interior y encontrar eso, ¿no? Dentro de uno. Entonces, para ilustrar un poco esta diferencia entre moral y ética que decíamos al principio, en el final del fragmento uno, hay justamente un pasaje de la obra que entonces dice, obedecer así, o sea, obedecer en cuanto a lo que la voz interior me dice, obedecer así no representaba doblegarse a una orden externa, sino solo a la voz interior. Estar preparado para esto era bueno, era necesario, no se requería nada más, ¿no? Y entonces va a aparecer en lo subsiguiente de la obra, va a aparecer un fragmento en el que nos vamos a encontrar con un Siddhartha mucho más mundano, ¿no? Mucho más terrenal. Va a establecer un vínculo con una mujer que lo va a atraer, lo va a seducir a través de sus encantos, y va a experimentar todo el placer de los cuerpos con ella, que va a ser como una especie de maestra, ¿no? Maestra de los sentidos, si se quiere, y lo va a introducir a todos estos placeres. Acá podemos hacer como una breve comparación, si bien tiene que ver con los sentidos, con el cuerpo y no con el pensamiento, eh, se puede comparar un poco con la figura que en los diálogos platónicos, especialmente en el banquete, aparece de una mujer. eh, el banquete es una serie es un diálogo de Platón que eh, configura 7, 8, creo que son 8 diálogos, ¿no? Eh, sobre el amor. Entonces, más que diálogos, son monólogos sobre el amor, y entonces van hablando diferentes pensadores, ¿no? Diferentes amigos, etcétera. Y Sócrates, ¿no? Que es el personaje del diálogo de Platón, Sócrates es el anteúltimo que diserta sobre el amor, y en el momento en que está hablando sobre qué es, él dice que cita a una maestra suya, una mujer, una sacerdotisa llamada Diotima, que le enseñó todo lo que él sabe sobre el amor. Por supuesto que al tratarse de Platón, no tiene que ver con un placer carnal, si bien la primera parte sí tiene que ver con eso, con el amor a los cuerpos, el máximo ascenso, el momento de la iluminación sería, no tiene que ver con los cuerpos, sino con algo ideal, con algo, una idea, ¿no? Acá podemos ver primero, me voy un poco por las ramas, pero un poco para ver, llama la atención esta figura construida por Platón como la maestra de Sócrates en una cultura muy masculina como era la cultura helénica, entonces la cultura griega. Entonces, bueno, por un lado este lugar de importancia que le da a la mujer Platón en sus diálogos, y por otro lado, en este caso, la importancia de esta mujer llamada Kamala. Y también aparece un personaje nuevo que es como un comerciante que Kamala le presenta a él, a Siddhartha, y también empieza como a vincularse con todo lo que es el comercio, ¿no? Eh, con todo lo que es el dinero. Entonces va a llegar un punto, una escalada en eso, digamos, que va a ser el momento más terrenal, digamos, de, del personaje de Siddhartha, donde se va a olvidar un poco de toda esta cuestión que aprendió, su cuestión más espiritual. No lo mencioné en la primera parte, pero se habla como metafóricamente de un pájaro que él siente internamente cantar, y que eso tendría que ver, el canto de ese pájaro tendría que ver con su iluminación. Entonces, en esta segunda parte va a dejar de sentir esa fuente
que para él es una fuente de voz, o sea, escuchar el trino del pájaro es como una fuente de alegría para él. Y, y acá hay una idea que busca este personaje, que es como de matar al yo, porque, digamos, la subjetividad del sabio, ¿no? Él llegó a la iluminación, que es el sentimiento de ser más que los demás. Entonces es como que en este volver al mundo trata de compensar y de borrar un poco ese sentimiento de arrogancia a través de eh, comerciar con el cuerpo, comerciar con el dinero, ¿no? Volverse menos ideal y más de este mundo. Le pareció que su largo sueño no consistió en otra cosa que meditar, penetrarse y sumergirse en el hombre, en lo indecible, en lo perfecto. ¡Qué maravilloso sueño! Nunca antes el sueño había sido tan reparador, refrescante y rejuvenecedor. Probablemente murió verdaderamente, se ahogó y volvió a nacer en un cuerpo nuevo. Pero no, Siddhartha se reconocía, conocía sus manos y pies, el lugar en que yacía. En el pecho sentía Siddhartha, el excéntrico, el caprichoso, que sin embargo se encontraba transformado y renovado, reposado, singularmente despierto, alegre y curioso.